En la prepa, descubrí algo que probablemente me salvó de reprobar química. Nuestra escuela tenía un sistema muy raro para los maestros suplentes al que nadie le ponía atención. Cada vez que nuestro maestro titular faltaba por enfermedad 1 o 2 días, traían a un suplente cualquiera que no tenía ni idea de cómo funcionaba la escuela. A los suplentes les daban unas hojas de asistencia impresas con todos nuestros nombres. Pasaban lista, marcaban quién estaba y luego simplemente dejaban la hoja en el escritorio del maestro cuando se iban. Pero aquí está el truco. Nadie nunca cotejaba esas hojas con el sistema de la computadora. Simplemente se quedaban ahí, acumulando polvo. Descubrí esto por accidente durante mi segundo año de prepa. La maestra Bennett había faltado por gripa y tuvimos una suplente que parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Me nombró al pasar lista, pero yo estaba en el baño. Mi amigo Jake simplemente dijo presente por mí sin pensarlo. Cuando regresé, me di cuenta de lo que había pasado, pero no sucedió nada. Ni llamadas a casa, ni castigos, nada. Fue entonces cuando empecé a probarlo. La siguiente vez que tuvimos un suplente en química, le conté a Jake y a mi otro amigo, Ryan, lo que había pasado. Hicimos un plan. Yo me saltaría la clase por completo y me iría a pasar el rato a la biblioteca, mientras uno de ellos contestaba por mí cuando pasaran lista. El suplente nunca lo cuestionó. Simplemente me ponía presente y seguía adelante. Funcionó a la perfección, así que empecé a hacerlo más seguido. Química era mi peor materia y odiaba cada minuto que pasaba ahí. El maestro era un señor ya grande que nos hacía memorizar la tabla periódica y resolver unas ecuaciones imposibles. Pero como venían suplentes 1 o 2 veces al mes, podía faltar a clases esos días por completo y usar ese tiempo para estudiar para otras materias o simplemente para relajarme. Después de unos meses, me volví más audaz. Empecé a llevar mis propias hojas de asistencia que había descargado del sitio web de la escuela. Usaban la misma plantilla siempre, solo que con fechas diferentes. Cuando el suplente parecía abrumado, lo cual pasaba seguido, me ofrecía ayudarle a llenar la lista de asistencia. Siempre agradecían la ayuda. Me aseguraba de que todos los que querían faltar quedaran marcados como presentes. Chavos que tenían trabajo y necesitaban irse temprano. Atletas que querían tiempo extra para practicar. Alumnos de último año que simplemente ya no aguantaban otra clase aburrida. Me convertí en una especie de héroe clandestino. La gente me mandaba mensajes de texto cuando veían a un suplente caminando hacia nuestro salón. La mejor parte es que me había vuelto tan bueno copiando el formato de la escuela que las hojas se veían completamente oficiales. Incluso descubrí qué plumas usaba la escuela y me aseguraba de escribir con el mismo estilo que los maestros de verdad. Durante casi 2 años completos, me ayudé a mí mismo y probablemente a otros 20 chavos a saltarse docenas de clases sin que nos cacharan. Acumulé más de 60 faltas, solo en química, pero mi registro de asistencia mostraba asistencia perfecta. Mi mamá incluso recibió una carta de la escuela felicitándola por mi compromiso de no faltar nunca a clase. Ambos nos reímos de lo dedicado que era yo con mi educación. Todo el teatro se vino abajo finalmente durante el semestre de primavera de mi último año de prepa. Tuvimos una suplente que no era una persona cualquiera que sacaron de la calle. De hecho, era una directora jubilada de otro distrito que estaba ayudando durante una semana, mientras nuestro maestro se recuperaba de una cirugía. Hice mi jugada de siempre, ofreciéndome ayudar con la asistencia, ya que parecía ocupada preparando la lección. Pero cuando le entregué mi lista de asistencia falsa, se le quedó viendo por demasiado tiempo. Se dio cuenta de que había escrito la fecha en el formato incorrecto. Había estado usando el estilo europeo, con el día primero, en lugar del mes primero, como se hace en las escuelas de Estados Unidos. Eso fue suficiente para que sospechara. Lo reportó a la dirección justo después de la clase. En menos de 2 días, sacaron los registros de asistencia de todo el año y comenzaron a compararlos con las grabaciones de las cámaras de seguridad, los registros de la biblioteca e incluso los escáneres de la cafetería que usábamos para el almuerzo. Encontraron docenas de discrepancias y cada una de ellas se podía rastrear hasta mi letra en varias listas de asistencia de los suplentes. Me llamaron a la oficina del director un jueves por la mañana y entré a un cuarto con 3 directivos, una pila de papeles y algunas caras muy poco felices. Pusieron todas las cartas sobre la mesa, cada lista de asistencia falsa, cada vez que alguien me había cubierto, cada día que me había ido temprano de la escuela o que había faltado por completo. El director me dijo que me iban a suspender por deshonestidad académica solo 2 semanas antes de la graduación. Tenían que notificar a mi universidad. Por un tiempo pareció que ni siquiera me permitirían subir al escenario a recibir mi diploma con mi generación. Al final sí me gradué, pero apenas. La escuela reformó por completo su sistema de suplentes por lo que yo había hecho.